En este quinto vídeo de la serie Historia de las Telecomunicaciones, vamos a presentar unas ideas básicas y generales sobre el desarrollo de algunos medios de telecomunicación. Las señales portadoras de información entre emisor y receptor viajan a través de un medio físico. Tradicionalmente el medio más utilizado consistía en alambres o cables metálicos conductores de la electricidad. Estos cables pueden ser sin o con aislamiento, pares trenzados, cables coaxiales para el caso de altas frecuencias, etc. También, como hemos visto en el vídeo anterior, las comunicaciones pueden realizarse a través del espacio libre, transmitiéndose las señales por medio de ondas electromagnéticas. Esta forma de comunicación se denomina también inalámbrica. En este vídeo vamos a considerar tres formas de telecomunicación: cables submarinos, satélites de comunicación y comunicaciones ópticas, que están ligadas a tres tipos de medios: cables, espacio libre y fibra óptica, respectivamente. Cables submarinos. Con el objetivo de ofrecer servicio telegráfico a grandes distancias, ya en 1851 se conecta por cable Inglaterra y la Europa continental a través del estrecho de Calais. En 1866 la compañía angloamericana de telégrafo tendió los dos primeros cables submarinos a través del Atlántico. Los mayores problemas de los cables submarinos eran la atenuación y la dispersión de la señal, provocada por la capacidad intrínseca del cable que limitaba la velocidad de transmisión a unas pocas palabras por minuto. El desarrollo de equipos para reconstrucción y detección de pulsos telegráficos permitió mitigar estos defectos. En cuanto a transmisiones telefónicas, la atenuación y dispersión hacían ininteligible la transmisión de la voz a largas distancias. En 1930, Bell comenzó los desarrollos para el diseño de un cable telefónico transatlántico, que culminó en un plan para el tendido de uno capaz de transmitir 12 canales con repetidores, es decir, con amplificadores cada 80 kilómetros. Pero la entrada de América en la guerra retrasó su implantación. En 1952, Bell y la British Post Office comenzaron las negociaciones para el tendido de un cable que conectase Estados Unidos con el Reino Unido, y el cable TAT-1 entró en servicio en 1956 para transmitir 36 canales de 4 kHz de ancho de banda. Este cable estuvo en servicio hasta 1979. A finales de 1959 se tendieron otros cables, como por ejemplo el TAT-2 entre Francia y Terranova, entre Alaska y Washington y entre Hawái y California. En la década de los 1970, como comentaremos más adelante, se desarrollaron las comunicaciones mediante fibra óptica y a finales de 1980 se comenzó el tendido de cables submarinos transatlánticos como el TAT-8 en 1988, construido por un consorcio formado por la AT&T, France Telecom y la British Telecom. El sistema estaba formado por tres cables de fibra óptica y repetidores capaces de transmitir a una velocidad de 20 megabits por segundo. En la actualidad existen más de 400 cables de fibra óptica submarina que soportan alrededor del 90% del tráfico de comunicaciones. Satélites artificiales de comunicaciones. La otra forma de hacer posible o mejorar las comunicaciones a muy largas distancias lo constituye la utilización de satélites artificiales de comunicaciones. Estos, sencillamente, captan las señales que reciben de la Tierra, sin ningún obstáculo en el camino, y las reflejan hacia las zonas terrestres de interés. Así, en 1960 la NASA puso en órbita el primer satélite reflector, el ECO 1. Era un satélite con una órbita de media altitud, no geoestacionaria, pero que demostró la viabilidad de las comunicaciones vía satélite. Sin embargo, al ser el ECO 1 un satélite pasivo, la señal recibida se reflejaba tal como llegaba, atenuándose extraordinariamente en su largo recorrido. Para lograr una buena recepción se necesitaba una elevadísima potencia de transmisión de la señal original desde la Tierra. Los ingenieros comenzaron a trabajar en una solución más adecuada, que consistió en el diseño de satélites activos, capaces de recibir las señales y amplificarlas antes de retransmitirlas, reflejarlas hacia la Tierra.
De esta forma, el primer satélite de comunicaciones activo, denominado Telstar 1, fue lanzado el 10 de julio de 1962. Y además, por estas fechas se desarrolló la primera antena parabólica para enlazar con el satélite. Pero desgraciadamente su vida útil fue de unas pocas semanas al quedar destruido por la radiación del cinturón de Van Allen. El Telstar 2 se construyó más resistente a la radiación y fue lanzado el 7 de mayo de 1963, transportando canales de telefonía y un canal de televisión. Aunque el Telstar no fue un proyecto comercial, fue el germen de los actuales satélites comerciales geoestacionarios de telecomunicaciones. Las décadas de los 1960 y 1970 vieron el desarrollo comercial de los sistemas de comunicaciones vía satélite. En 1964 se constituyó Intelsat como organismo internacional con la participación de agencias de más de 100 países para diseñar, mantener y operar el comercio global de las comunicaciones por satélite. Una de las principales decisiones de Intelsat fue la de utilizar satélites en órbitas geoestacionarias, lo que permite coberturas permanentes al estar situados los satélites en posiciones fijas respecto a la superficie terrestre. En 1965 la agencia lanzó el Intelsat 1, que suministró un enlace con un canal de televisión y 240 canales telefónicos entre Estados Unidos y Europa. En la actualidad, Intelsat gestiona alrededor de 50 satélites de comunicaciones. En España, en 1967, entró en funcionamiento el Centro de Comunicaciones por Satélite de Buitrago, estando operativo hasta finales de 2003. Su misión era transmitir conexiones telefónicas y de televisión con satélites geoestacionarios, que cubrían los 5 continentes sobre el Atlántico y el Índico. En 1978 se inicia la actividad en la estación de seguimiento de satélites BILSPA, situada en Villanueva de la Cañada, en Madrid, siendo una de las estaciones más importantes de la red mundial de la Agencia Europea del Espacio, ESA. Comunicaciones a través de fibra óptica. La década de 1960 conoció el nacimiento de la tecnología de fibra óptica y su aplicación a las telecomunicaciones. En efecto, durante 1959 y 1960 se desarrolló el láser, un dispositivo capaz de generar haces de luz coherente, colimada y monocromática. Hay que destacar que la luz está formada por ondas electromagnéticas y por tanto constituye un caso particular de radiación electromagnética, requiriendo los cambios tecnológicos oportunos inherentes a las altas frecuencias del espectro óptico. Los ingenieros rápidamente repararon en su gran potencial para la transmisión de datos de alta velocidad, gracias al gran ancho de banda disponible en frecuencias ópticas. El problema fundamental residía en desarrollar un medio o canal de transmisión óptica guiado de bajas pérdidas. En 1966, Kao y Hodgman propusieron el uso de una fibra de vidrio formada por 2 capas de material con índices de refracción diferentes que permitía confinar la luz en su interior, comportándose de esta forma como una guía óptica. En 1970, Capron, Keck y Maurer desarrollaron una fibra con pérdidas relativamente bajas, 20 decibelios por kilómetro, y los laboratorios Bell demostraron la transmisión óptica a esta atenuación usando un láser de semiconductor. 5 años más tarde se inició también el desarrollo comercial de enlaces de fibra óptica. En efecto, en 1975 la AT&T instaló un tendido experimental de fibra óptica con un caudal de datos de alrededor de 45 megabits por segundo a distancias de 11 kilómetros sin repetidores. Un año después, es decir, en 1976, Bell construye el primer enlace comercial del mundo con fibra óptica. Las transmisiones de banda ancha para telecomunicaciones con caudales de datos del orden de decenas de megabits por segundo se inician en 1980 y a finales de ese año ya había en Estados Unidos más de 300.000 kilómetros de fibra tendidos operando a velocidades de entre 45 y 90 megabits por segundo. Como vimos anteriormente, 4 años después, es decir, en 1984, se inicia el tendido de cables submarinos de fibra óptica transatlánticos. Muchas gracias por su atención.
Esperamos que este vídeo lo hayan encontrado instructivo y entretenido.